El capitán Derek Bell había asistido a funciones diplomáticas en 32 mundos diferentes y cada uno le había enseñado que la frase saludo ceremonial podía significar cualquier cosa, desde intercambiar flores hasta combate ritualizado hasta la muerte. En Zerion Tram, aparentemente significaba pararse en la arena de un palacio mientras una princesa guerrera apuntaba con una espada de plasma a su pecho y cuestionaba su dignidad para respirar el mismo aire que su gente. La Federación Terrana nos envía comerciantes y burócratas, anunció la princesa Sepa Kalemot. Su voz atravesaba la arena con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Nos ofrecen acuerdos comerciales e intercambios tecnológicos, pero no nos ofrecen guerreros. Derek se ajustó la chaqueta diplomática y trató de recordar por qué se había ofrecido voluntario para esta asignación en lugar de llevar el bonito puesto seguro a las colonias agrícolas, donde lo más peligroso que enfrentaría sería el ganado agresivo. La respuesta, desafortunadamente, fue que alguien tenía que mantener vivos a los diplomáticos cuando viajaban a planetas donde el primer contacto involucraba armas. Su Alteza el embajador Chin llamó desde la seguridad del área de observación diplomática. Quizás podríamos discutir las relaciones comerciales sin la necesidad de juicios de combate. La risa de la princesa Sepra era como el sonido del acero afilado. El combate revela carácter. Embajador, su gente desea establecer comercio con el dominio Zerion, pero no ha demostrado que comprenda nuestros valores. ¿Cómo podemos confiar en socios que no lucharán por lo que creen? Derek estudió a la princesa mientras se movía por la arena con gracia depredadora. Ella era alta incluso para los estándares de Zerion con la característica piel azul pálido y marcas plateadas que indicaban linaje real. Su armadura era funcional más que ceremonial. Protección real diseñada para el combate real, y llevaba su espada de plasma con la competencia casual de alguien que nunca había perdido una pelea. Capitán Vale, dijo el embajador Chen en voz baja a través de su auricular tranquilo. Por favor, dime que tienes un plan que no involucra a ninguno de nosotros luchando realmente contra una princesa guerrera alienígena. Tengo un plan, respondió Derek, dando un paso adelante hacia la arena. Solo implica que luche contra una princesa guerrera alienígena en lugar de contra ti. Princesa Sepra, gritó, su voz transmitía la confianza que había aprendido durante sus años como mercenario. Acepto tu desafío en nombre de la delegación Terran. La princesa hizo una pausa en sus preparativos de combate, estudiando a Derek con ojos que parecían catalogar cada detalle de su apariencia, movimiento y probable capacidad de combate. Usted no es diplomático, Capitán Vale. No, Alteza. Soy seguridad. Mi trabajo es mantener a salvo a los diplomáticos, lo que ocasionalmente significa aceptar desafíos de la realeza que prefieren las acciones a las palabras. ¿Y crees que puedes proporcionar un desafío adecuado?, preguntó, activando su cuchilla de plasma con un zumbido que hacía que el aire pareciera peligroso. Derek se quitó la chaqueta diplomática y comenzó a arremangarse las mangas de la camisa, revelando el comienzo del trabajo de tatuaje que cubría su brazo izquierdo desde la muñeca hasta el hombro. Creo que puedo evitar avergonzar demasiado a mi especie, Alteza. Adecuada, dijo, levantando su espada a una posición lista para el combate. Veremos si sus palabras se interrumpen a mitad de la oración cuando Derek se puso la camisa sobre la cabeza, revelando el alcance total del tatuaje que cubría su hombro izquierdo, brazo y parte de su torso. Los intrincados diseños parecían fluir por su piel como obras de arte vivas. Patrones geométricos entretejidos con símbolos que parecían cambiar y cambiar según el ángulo de visión. La espada de plasma de la princesa Sepra vaciló, luego bajó por completo mientras miraba fijamente las marcas con una expresión que había pasado de guerrera confiada a algo que se acercaba a la conmoción. ¿De dónde sacaste esas marcas?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Derek miró su brazo tatuado, confundido por su reacción. ¿Los tatuajes? Los obtuve durante mi servicio militar. ¿Por qué? Esos no son tatuajes, dijo la princesa Sepra. Su piel azul pálido adquiriendo tonos más oscuros que Derek sospechaba indicaban angustia. Esas son marcas de linaje de polilla col rizada. Símbolos sagrados de la familia que solo deberían existir en los miembros de la casa real o sus protectores juramentados. La arena se había quedado completamente en silencio. Incluso los observadores diplomáticos parecían sentir que algo significativo estaba sucediendo, aunque Derek sospechaba que ninguno de ellos entendía exactamente qué. Lo siento, Alteza, pero creo que ha habido un malentendido, dijo Derek cuidadosamente. Estos son solo tatuajes conmemorativos que recibí durante mi tiempo como prisionero de guerra. No tienen ningún significado especial. Muéstrame tu hombro izquierdo, ordenó la princesa Sepra, acercándose con el intenso enfoque de alguien que examina la evidencia de lo imposible.
Derek se volvió para mostrar el elaborado patrón que cubría su omóplato, un diseño que se parecía a un sol estilizado rodeado de formas geométricas entrelazadas. La princesa extendió la mano como para tocar las marcas y luego se detuvo. La marca de la cosa, respiró. El símbolo de protección de la línea de mi abuelo. ¿Cómo es esto posible? ¿Tu abuelo? Preguntó Derek. Las piezas de un rompecabezas comienzan a formarse en su mente. Alteza, ¿cómo se llamaba su abuelo? Tain Kalmath, héroe de las guerras fronterizas, defensor de ella, se detuvo, estudiando el rostro de Derek con creciente intensidad. ¿Tú lo conocías? ¿Conocías a mi abuelo? No era una pregunta. Derek sintió que algo frío se le asentaba en el estómago cuando comenzaron a surgir los recuerdos que trató de enterrar. Una luna de prisión, amigos moribundos y un viejo guerrero seriano que había insistido en realizar algún tipo de ritual antes de sucumbir a las heridas sufridas durante su fallido intento de fuga. Princesa Sepra, dijo en voz baja, creo que necesitamos hablar en privado. Ella asintió, la compostura de su guerrera crujiendo para revelar algo vulnerable debajo. Despejen la arena, ordenó, su voz llevaba autoridad absoluta. Este juicio de combate se pospone. Cuando los observadores diplomáticos y los guardias de palacio salieron de la arena, dejando a Derek y la princesa Sepra solos entre las armas ceremoniales y los estandartes, Derek se dio cuenta de que su simple tarea de mantener a salvo a los diplomáticos se había vuelto infinitamente más complicada. Háblame de mi abuelo, dijo la princesa Sepra. Y Derek escuchó toda una vida de preguntas y dolor en esas 6 palabras. Miró los tatuajes que cubrían su brazo. Marcas que recibió de un guerrero moribundo que había insistido en que eran importantes, aunque Derek nunca había entendido por qué. Ahora, de pie en una arena alienígena con una princesa que reconoció símbolos sagrados que había llevado durante años sin comprender, comenzó a comprender que algunos regalos conllevan responsabilidades que trascienden el momento en que se otorgan. Su Alteza, Derek dijo, esta será una conversación difícil. La princesa Sepra condujo a Derek a través de pasillos que mostraban la estética de la cultura guerrera, paredes de metal pulido adornadas con armas que eran claramente funcionales en lugar de decorativas, y una iluminación que proyectaba todo en el espectro azul pálido favorecido por los ojos Erion. Llegaron a lo que parecía ser un estudio privado, sus paredes revestidas con cristales de memoria y artefactos históricos que hablaban del legado militar de una familia. Siéntate, ordenó, aunque su tono había cambiado de la autoridad real a algo más personal. Y dime cómo conociste a Thane Kelmath. Derek se acomodó en una silla diseñada para fisiología Serion, lo que significaba que era un poco demasiado alta y significativamente más rígida que las preferencias de muebles humanos. Estudió el rostro de la princesa Sepra, notando cómo sus marcas plateadas parecían cambiar de color en función de su estado emocional, mostrando actualmente patrones que él no reconocía, pero sospechaba que indicaban ansiedad. Hace 5 años, fui parte de una operación militar terrana para cerrar las redes de esclavos que operaban en los territorios fronterizos, comenzó Derek. Nuestro barco fue capturado durante el reconocimiento, y pasé 8 meses como prisionero en una base lunar llamada Estación Kefil. Las marcas de la princesa Sepra se oscurecieron. La estación Krill fue donde desapareció la misión de reconocimiento de mi abuelo. La transmisión final indicó que estaba investigando informes de operaciones mineras ilegales. No fue minería, dijo Derek con tristeza. Era un centro de procesamiento donde clasificaban seres capturados para venderlos a varios mercados. Personal militar para trabajos forzados, civiles para esclavitud doméstica, cualquier persona con conocimientos especializados para espionaje industrial, y mi abuelo estaba allí. Derek asintió, recordando al anciano guerrero Seran que había sido llevado a su celda 3 meses después del cautiverio de Derek. Estaba gravemente herido cuando lo trajeron. Los esclavistas habían tratado de extraerle inteligencia militar, pero él se había resistido al interrogatorio durante semanas. Para cuando lo conocí, se estaba muriendo. Las manos de la princesa Sepra se cerraron en puños. Era un héroe de nuestro pueblo. Un guerrero que defendió nuestras fronteras durante 40 años. Morir prisionero de criminales. Él no murió prisionero. Derek interrumpió. Murió como un guerrero protegiendo a personas que no podían protegerse a sí mismas. Derek volvió a subirse la manga, revelando los intrincados patrones que cubrían su antebrazo. Había prisioneros más jóvenes en nuestro bloque, civiles capturados en su mayoría. Algunos de ellos apenas eran adultos. Los otros prisioneros militares planeaban escapar, pero querían dejar atrás a los civiles porque nos frenarían. Y mi abuelo se opuso. Tu abuelo se negó a abandonar a nadie. Cuando los demás lo presionaron para que fuera práctico,
Él les dijo que el honor de un guerrero no está determinado por las circunstancias convenientes. Derek trazó uno de los símbolos con el dedo. Organizó a los civiles, los entrenó en habilidades básicas de supervivencia, se aseguró de que tuvieran la oportunidad de escapar, incluso si le costaba su propia libertad. La princesa Sepra se inclinó hacia adelante, su atención enfocada con intensidad láser. Háblame de los tatuajes. Durante nuestra última semana en la estación de Kefil, Fain se puso muy enfermo. Infección por sus heridas de interrogatorio complicadas por desnutrición y estrés. Sabía que no iba a superar el intento de fuga. La voz de Derek se cayó de dolor recordado. Pasó sus últimos días realizando algún tipo de ritual, cortando patrones en mi piel con herramientas improvisadas y llenándolos con una sustancia que creó a partir de materiales vegetales que los guardias usaban para vendar heridas. Tinta bioneural, susurró la princesa Sepra. Elaborado a partir de extracto de musgo seriano. Se usa en nuestras ceremonias tradicionales de marcado de linaje. Insistió en que era importante, dijo que las marcas me protegerían y honrarían el coraje que había demostrado ayudando a otros. Pensé que estaba delirando de fiebre y dolor, pero estaba tan decidido que le dejé completar el ritual. Derek se arremangó la otra manga, revelando marcas adicionales. Le tomó 3 días terminar todos los patrones. ¿Qué pasó durante la fuga? Fain murió la noche antes de que se suponía que íbamos a correr. Pacífico. Finalmente, no más dolor. Pero su planificación salvó a 18 personas. Todos los civiles salieron vivos de esa estación porque los preparó adecuadamente. La mandíbula de Derek se tensó con la vieja ira. Los prisioneros militares que querían dejarlos atrás. La mitad de ellos no sobrevivieron porque avanzaron apresuradamente sin la preparación adecuada. La princesa Sepra permaneció callada durante varios minutos, estudiando los tatuajes de Derek con una expresión que atravesaba dolor, orgullo y algo que parecía reconocimiento. Capitán Vale, ¿entiende lo que hizo mi abuelo cuando le dio esas marcas? Entiendo que estaba tratando de honrar el coraje y el sacrificio. Más allá de eso, Derek se encogió de hombros. Siempre asumí que era un ritual cultural que no se traducía bien en todas las especies. En la tradición seriana, las marcas de linaje solo pueden ser otorgadas por miembros directos de la familia o mediante ceremonias formales de adopción. Cuando mi abuelo te marcó con símbolos de la familia Calemot, te reclamaba como pariente. Las marcas de la princesa Sepra cambiaron a colores que Derek sospechaba indicaban asombro. Eres legal y espiritualmente miembro de la casa real. Derek la miró fijamente. Lo siento. ¿Qué? Los símbolos de protección, los escudos familiares, las marcas de honor. No son solo tatuajes conmemorativos. Son huellas bioneurales que te conectan con nuestra matriz de memoria ancestral. Llevas la herencia espiritual de mi linaje en esas marcas. Ese es Derek tratando de procesar las implicaciones. Eso es imposible. Soy humano. No tengo capacidades bioneurales. No deberías, la princesa Sepra estuvo de acuerdo. Pero la tinta bioneural responde a la resonancia emocional y la fuerza de propósito en lugar de a la fisiología de la especie. Si el ritual de mi abuelo tenía éxito, ella se paraba abruptamente. Tenemos que ir a los archivos reales. Hay una manera de verificar si las marcas son realmente funcionales. ¿Verificar cómo? Compartir memoria. Si las huellas bioneurales están activas, él debería poder acceder a los recuerdos familiares incrustados en la matriz de linaje, y yo debería poder experimentar los últimos meses de mi abuelo a través de su conexión con él. Derek sintió un escalofrío de aprensión. Princesa, no estoy segura de estar lista para hacerlo, Capitán Vale, dijo, su voz transmitía autoridad real y desesperación personal. Mi abuelo fue el héroe más grande de nuestra generación. Desapareció en una misión para proteger a personas inocentes. Y durante 5 años, no hemos tenido noticias de su destino o sus acciones finales. Eres el único vínculo con sus últimos días, el único testigo de su muerte. La única prueba de que murió con el honor intacto. Se detuvo en la puerta del estudio, mirándolo hacia atrás con una expresión que revelaba el dolor que había estado cargando. Por favor, ayúdame a entender cómo terminó la historia de mi abuelo. Ayúdame a aprender que vio en ti que lo hizo estar dispuesto a reclamar a un extraño humano como familia. Derek miró los tatuajes que cubrían sus brazos, marcas que había llevado sin comprender su significado. Símbolos que aparentemente lo convertían en algo más que humano según un sistema legal alienígena que nunca había estudiado. Está bien, Alteza, dijo, poniéndose de pie para seguirla. Averigüemos qué me hizo tu abuelo en esa luna de prisión. Cuando salieron del estudio,
Derek no pudo evitar la sensación de que cualquier cosa que descubrieran en los archivos reales cambiaría más que solo su comprensión de los tatuajes. Algo sobre la intensidad de la princesa Zephyr, la forma en que sus marcas cambiaban cuando lo miraba, sugería que las conexiones familiares bioneurales involucraban más que solo recuerdos compartidos. Estaba a punto de descubrir exactamente cuánto más. Los archivos reales ocupaban el nivel más profundo del palacio, protegidos por medidas de seguridad que reconocían la firma biológica de la princesa Zephyr y les otorgaban acceso a cámaras que zumbaban con la energía de la memoria preservada. Derek se encontró en una habitación circular revestida de estructuras cristalinas que pulsaban con una luz tenue, cada una de las cuales contenía lo que parecían ser generaciones de experiencias almacenadas. La matriz de memoria de la familia de la polilla colrizada, explicó la princesa Zephyr, acercándose a un grupo de cristales que brillaban más ante su presencia. Cada momento significativo, cada decisión importante, cada acto de coraje o sabiduría realizado por nuestro linaje se conserva aquí para que las generaciones futuras aprendan de él. ¿Y crees que mis tatuajes se conectarán a este sistema?, preguntó Derek, estudiando la tecnología alienígena con el cansancio de alguien que había aprendido a sospechar de cualquier cosa que brillara. Si el ritual de mi abuelo tuvo éxito, sus marcas bioneurales deberían resonar con la frecuencia de memoria familiar. Coloque su brazo marcado contra el cristal primario y descubrirá si realmente lleva nuestra huella espiritual de linaje. Derek se acercó a la formación cristalina más grande, notando cómo su luz parecía latir al ritmo de algo que no podía identificar. Princesa, ¿qué pasa exactamente si esto funciona? Experimentarás recuerdos seleccionados del tiempo de cautiverio de mi abuelo, filtrados a través de su perspectiva y estado emocional, y podré compartir esas experiencias contigo, viéndolas a través de sus ojos y los tuyos. Hizo una pausa, sus marcas cambiaron a colores que sugerían nerviosismo. Es un proceso íntimo. Compartir la memoria crea conexiones emocionales profundas entre los participantes, íntimo como conocerás los pensamientos y sentimientos de mi abuelo durante sus últimos meses. Su dolor, su determinación, sus razones para elegirte como digno de la protección de nuestra familia. Y entenderé tus recuerdos de él, tus respuestas emocionales a su sacrificio, tu propio coraje durante la fuga. Derek estudió su rostro, notando la forma en que sus marcas plateadas parecían reflejar la luz pulsante del cristal. Y después de compartir estos recuerdos, después de que la voz de la princesa Zephyr se suavizara, después estaremos conectados a través de la matriz familiar, no solo a través de los recuerdos de mi abuelo, sino a través de nuestra propia experiencia compartida de honrar su legado. Derek colocó su brazo tatuado contra la superficie de cristal, sintiendo inmediatamente una sensación de hormigueo que pareció penetrar más profundamente que su piel. Princesa, hay algo que debería mencionar antes de hacer esto. ¿Qué? He estado soñando con tu abuelo durante 5 años. No solo recuerdos de nuestro tiempo en prisión, sino visiones de cosas que en realidad nunca experimenté. Momentos de su vida. Conversaciones con gente que nunca conocí. Imágenes de lugares en los que nunca he estado. Los ojos de la princesa Zephyr se abrieron de par en par. El enlace bioneural ha estado activo todo el tiempo. Has estado accediendo inconscientemente a los recuerdos familiares incrustados en tus marcas. Los cristales de repente brillaron con luz y Derek sintió que la conciencia explotaba en múltiples dimensiones de tiempo y espacio. Él mismo estaba simultáneamente en los archivos y Femme Kelmuth en una celda de la prisión, experimentando perspectivas duales que de alguna manera no entraban en conflicto, sino que se complementaban entre sí como armonías en una composición musical compleja. A través de los recuerdos de Ting, Derek experimentó la captura de los guerreros ancianos durante el reconocimiento de la operación esclavista. Sintió la ira de Tain al descubrir el alcance de la empresa criminal. Cientos de seres de decenas de especies procesadas como carga para mercados ilegales. Compartió la determinación de Tain de reunir inteligencia para futuras operaciones de rescate, incluso cuando su propia situación se volvió cada vez más desesperada. Pero de manera más poderosa, Derek experimentó el creciente respeto de Tain por el joven humano que se había arriesgado a ser castigado por compartir comida con prisioneros más débiles, que había usado su entrenamiento médico para tratar lesiones que los guardias ignoraban, que había organizado a los otros cautivos en una red de apoyo que preservaba la esperanza en circunstancias imposibles. Este humano entiende el honor. Asterisk dejó los pensamientos de Fain claros como si los hablara en voz alta. Él protege a los demás sin pensar en el costo personal. Muestra un coraje que muchos guerreros nunca logran. Asterisco. A través de los propios recuerdos de Derek, la princesa Zephyr experimentó los últimos días de su abuelo desde una perspectiva diferente. El guerrero moribundo que se negó a abandonar sus principios incluso cuando se enfrentaba a la muerte.
Sintió la confusión de Derek ante la insistencia de Tyne en el ritual de marcado, su voluntad de soportar el dolor para consolar a un extraterrestre moribundo, su determinación de honrar la memoria de Tyne asegurando que los prisioneros civiles sobrevivieran a su fuga. La cascada de la memoria alcanzó su clímax en el momento de la muerte de Fine, vivida simultáneamente desde ambas perspectivas. Derek revivió sosteniendo al viejo guerrero mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Mientras la princesa Sepra experimentaba los pensamientos finales de su abuelo, la satisfacción de que el honor de su familia sobreviviera a través de un digno sucesor, la gratitud de que su sacrificio tuviera significado y un profundo afecto por el humano que le había demostrado que el coraje trascendía los límites de las especies. Márcalo con nuestros símbolos. La conciencia moribunda de Tyne insistió. Reclamarlo como pariente. Se ha ganado el derecho a llevar la protección de nuestra familia. El intercambio de recuerdos concluyó con Derek y la princesa Sepra jadeando mientras su conciencia regresaba a sus propios cuerpos en la cámara de archivos. Pero la conexión no se desvaneció. Derek podía sentir el estado emocional de la princesa Sepra tan claramente como el suyo, y sus marcas plateadas habían comenzado a latir al ritmo de sus tatuajes. Por los ancestros, susurró la princesa Sepra, mirando a Derek con asombro y algo más profundo. Realmente eres familia. El vínculo bioneural está completo. Derek miró su brazo tatuado, que ahora brillaba con la misma luz que los cristales de memoria. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que llevas toda la herencia espiritual del linaje de la polilla col rizada. Tienes acceso a nuestros recuerdos ancestrales, nuestro conocimiento familiar, nuestras técnicas tradicionales de combate y habilidades de supervivencia. Y ella hizo una pausa. Sus marcas cambiaron a colores que Derek entendió de alguna manera indicaban vulnerabilidad emocional y ahora estaban conectadas a través de la matriz familiar de maneras que la cultura seriana reconoce como parentesco adoptivo o ella apartó la mirada de repente pareciendo mucho más joven de lo que sugería su personaje de princesa guerrera o que princesa o posible pareja romántica. El vínculo bioneural crea conexiones emocionales íntimas que a menudo evolucionan hacia un vínculo de pareja. Ella volvió a mirarlo a los ojos, su expresión transmitía esperanza e incertidumbre. Mi abuelo no solo te adoptó en nuestra familia, Capitán Val. Él puede haberte identificado como mi compañero de vida compatible. Derek sintió la verdad de sus palabras a través de su conexión compartida. La creciente atracción que había estado tratando de ignorar, amplificada y confirmada por el vínculo bioneural que ahora los unía. A través de la matriz familiar, pudo sentir que la princesa Sepra había estado sintiendo la misma atracción, el mismo reconocimiento inexplicable que iba más allá de la mera atracción física. Entonces, cuando me desafiaste a combatir, dijo Derek lentamente, ya estabas respondiendo a la conexión bioneural. Estaba respondiendo a algo que no entendía. Una sensación de que eras importante, de que pertenecías aquí de una manera que desafiaba la lógica. Las marcas de la princesa Sepra cambiaron a patrones que Derek ahora reconocía como indicativos de afecto y confianza. El desafío de combate no se trataba realmente de poner a prueba tu valía como diplomático. Se trataba de probar si eras digno de la conexión que sentí pero que no pude explicar. Derek miró alrededor de la cámara del archivo, observando cómo los cristales de la memoria parecían latir en armonía tanto con sus tatuajes como con las marcas de la princesa Sepra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo, acercándonos con la gracia fluida que él había admirado durante su juicio de combate interrumpido, descubrimos si el regalo final de mi abuelo fue solo la adopción en nuestra familia o algo que podría unir a nuestros pueblos a través de lazos que trascienden las especies y la política. Ella extendió la mano para tocar los patrones brillantes en su brazo, y Derek sintió que la conexión bioneural se profundizaba en algo que era en parte vínculo espiritual, en parte resonancia emocional y en parte reconocimiento de que algunos dones conllevan responsabilidades que duran toda la vida. Princesa, dijo, creo que tu abuelo era aún más inteligente de lo que ninguno de los dos creíamos. La conexión bioneural entre Derek y la princesa Sepra creó complicaciones inmediatas que ni los protocolos diplomáticos terranos ni las tradiciones reales serianas los habían preparado para manejar. A las pocas horas de compartir sus recuerdos, todo el palacio zumbó con especulaciones sobre el humano que llevaba marcas de linaje real y la princesa cuya firma bioneural se había sincronizado con un guerrero alienígena. La situación no tiene precedentes, explicó el Lord Comandante Vex durante una sesión de emergencia del Consejo Real. Sus rasgos marcados muestran la tensión de navegar por un territorio político desconocido. La adopción del Capitán Vale en el linaje de la polilla col rizada le otorga un derecho legítimo al estatus de familia real, incluidos los derechos de herencia y los privilegios de voto en asuntos de sucesión.
Derek se sentó en la cámara del consejo vistiendo una armadura ceremonial seriana formal que había sido modificada apresuradamente para la fisiología humana, con sus brazos tatuados visibles como prueba de su conexión con la casa real. El vínculo bioneural le permitió sentir la frustración de la princesa Sepra con las maniobras políticas que trataban su descubrimiento personal como una cuestión de política de Estado. Más significativamente, continuó el alto consejero Tait, un anciano Serion cuyas marcas plateadas indicaban un linaje noble. El vínculo bioneural entre la princesa Sepra y el capitán Vale crea un potencial de alianza sin precedentes entre nuestra especie. Pero también plantea preguntas sobre la pureza de nuestra sucesión real. Preguntas sobre la pureza, dijo la princesa Sepra con hielo en la voz. O preocupaciones sobre el cambio. Su Alteza, el alto consejero Tait respondió con cuidado. El pueblo seriano ha mantenido nuestras tradiciones guerreras durante milenios. La vinculación bioneural entre especies introduce variables que podrían alterar fundamentalmente nuestra identidad cultural. Dererick sintió que la ira aumentaba a través de su conexión compartida, no la suya, sino la respuesta de la princesa Sepra al observar sus elecciones personales convertirse en munición política. Hola consejero, dijo, llamando la atención sobre sí mismo. ¿Puedo preguntarle qué sabe sobre las redes de esclavistas que capturaron a su héroe anterior, Tenkelmoth? Capitán Vale, advirtió el Lord Comandante Vex, esta sesión del Consejo se centra en los protocolos de sucesión, no en la inteligencia militar. En realidad, Derek continuó, accediendo a recuerdos de la matriz familiar que se sentían tan naturales como sus propias experiencias. Son el mismo problema. A través de la conexión bioneural, he tenido acceso a los archivos de investigación de Time. La operación esclavista que lo mató no fue una actividad criminal aleatoria. Estaba dirigido específicamente al personal militar de Serion por una razón. Las marcas de la princesa Sepra cambiaron a medida que seguía su razonamiento. ¿Qué tipo de razón? Derek se puso de pie, su armadura ceremonial atrapó la iluminación de las cámaras de una manera que hizo que sus tatuajes parecieran brillar. Porque alguien estaba pagando a los esclavistas para que eliminaran a los guerreros serios que estuvieron muy cerca de descubrir operaciones mineras ilegales en los territorios fronterizos. Operaciones mineras que requerían un conocimiento avanzado de los horarios de patrulla de Seran y los protocolos militares. La sala del consejo guardó silencio a medida que se resolvían las implicaciones. Está sugiriendo colaboración interna con redes criminales. El alto consejero Tait preguntó su tono sugiriendo que la idea era ofensiva e imposible. Estoy afirmando que la misión final de esa cosa descubrió evidencia de cooperación entre ciertos nobles Serion y los criminales que lo capturaron. Derek activó una pantalla holográfica utilizando la tecnología Serion que respondía a sus marcas bioneurales. Evidencia que la princesa Sepra y yo descubrimos durante nuestra sesión de intercambio de recuerdos. El holograma mostraba registros financieros, registros de comunicaciones y manifiestos de envío que mostraban una imagen clara de traición sistemática. Varias casas nobles han estado proporcionando información a redes esclavistas a cambio de participaciones en las ganancias de la minería ilegal. Estos registros implican al alto consejero Tait y a otros 2 miembros del consejo en la conspiración que condujo a la muerte de Time. La princesa Sepra dijo que su entrenamiento como guerrera le permitió presentar acusaciones devastadoras con calma y profesionalismo. Las marcas del alto consejero Tait cambiaron a patrones que Dererick reconoció como indicativos de pánico y rabia. Estas acusaciones se basan en recuerdos compartidos entre un extraño humano y una princesa cuyo juicio se ha visto comprometido por la manipulación bioneural alienígena. Estas acusaciones, corrigió Derek, se basan en evidencia de que Fen Kelon-Mad murió protegiendo evidencia que conservó en la matriz de memoria familiar exactamente con este propósito. Miró alrededor de la cámara del consejo, encontrando los ojos de los nobles que rápidamente elegían bando. Tu héroe no solo murió luchando contra esclavistas. Murió exponiendo traidores dentro de su propio gobierno. La princesa Sepra se movió para pararse junto a Derek. Sus patrones bioneurales sincronizados crearon una muestra visible de unidad que impresionó incluso a los escépticos miembros del Consejo. La evidencia muestra que la corrupción se extiende más allá de los nobles individuales hasta el compromiso sistemático de nuestra seguridad fronteriza. La conexión del capitán Vale con nuestra matriz familiar lo califica de manera única para ayudarnos a completar la investigación de mi abuelo. Y convenientemente proporciona una justificación para aceptar a un extraterrestre en nuestro linaje real, dijo amargamente el alto consejero Tait. La alta consejera princesa Sep respondió con silencio peligroso, mi abuelo eligió al capitán Val como familia en función del honor, el coraje y el sacrificio, cualidades que parecen escasear entre ciertos miembros de nuestra propia especie.
La confrontación se intensificó rápidamente cuando Tait y sus cómplices se dieron cuenta de que su exposición era inminente. Los guardias leales a los nobles comprometidos se movieron para arrestar a Derek y la princesa Sepra, mientras que las fuerzas leales respondieron para proteger al heredero real. La Cámara del Consejo estalló en combate cuando la crisis política se convirtió en conflicto armado. Derek se encontró luchando junto a la princesa Sepra con una coordinación que lo sorprendió a ambos. La conexión bioneural les permitió anticipar los movimientos de los demás, compartir la conciencia táctica y combinar sus habilidades de combate en algo más grande que la suma de sus habilidades individuales. La matriz familiar incluye entrenamiento de combate, explicó la princesa Sepra mientras luchaban de espaldas contra números superiores. Estás accediendo a siglos de conocimiento de guerreros Kalemot a través de tus tatuajes. Eso explica por qué de repente sé cómo usar armas que nunca antes había tocado, respondió Derek, desviando un golpe de hoja de plasma con técnicas que se sentían instintivas a pesar de ser alienígenas. La batalla concluyó cuando el Lord Comandante Vex y la Guardia de Palacio Leal a la Corona restablecieron el orden, pero no antes de que el alto consejero Tait y varios co-conspiradores murieran intentando destruir la evidencia que Derek había presentado. A raíz de esto, cuando la cámara del consejo fue despejada de cuerpos y escombros, la princesa Sepra y Derek se encontraron solos entre los símbolos del poder político serriano. Entonces, dijo Derek, quitándose su casco ceremonial dañado. Eso fue más complicado de lo que esperaba. La política real generalmente lo es, respondió la princesa Sepra, aunque sus marcas mostraban satisfacción al ver justicia por la muerte de su abuelo. La pregunta ahora es qué hacemos con la alianza que hemos creado. Derek miró sus tatuajes, que seguían brillando con energía bioneural que lo conectaba con recuerdos alienígenas, tradiciones alienígenas. Y una princesa alienígena cuyo coraje coincidía con su belleza. La investigación de tu abuelo está completa. Los traidores han sido expuestos. La red de esclavistas ha sido identificada para su eliminación final. Pero el vínculo bioneural entre nosotros representa algo más grande que la conexión personal o la alianza política. Derek se acercó, atraído por la resonancia emocional que hacía que la princesa Sepra se sintiera como alguien a quien había estado buscando sin saberlo. Representa una prueba de que la cooperación entre nuestras especies puede trascender los límites que creíamos absolutos. Las marcas de la princesa Sepra cambiaron a patrones que la comprensión mejorada de Derek reconoció como esperanza mezclada con determinación. Se suponía que las negociaciones comerciales establecerían asociaciones económicas. Lo que hemos descubierto sugiere el potencial de algo mucho más profundo. Integración cultural basada en valores compartidos en lugar de un mero intercambio comercial. Derek estuvo de acuerdo. Tu abuelo vio esa posibilidad cuando eligió adoptar a un extraño humano. Estaba pensando más allá de la lealtad de las especies a los principios universales de honor y coraje. Y ahora esos principios han creado una conexión que nuestros respectivos gobiernos tendrán que reconocer. La princesa Sepra se movió hacia la gran ventana que da a la ciudad capital, su silueta enmarcada contra la puesta de sol alienígena. Derek, el vínculo bioneural nos convierte en socios en formas que remodelarán las relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos. Derek se unió a ella en la ventana, notando cómo el pulso sincronizado de sus marcas bioneurales se reflejaba en el vidrio como una representación visual de su conexión. Socios en la investigación, socios en la política y socios en la vida. Si elegimos aceptar lo que dijo mi abuelo en Motion. Ella se volvió hacia él, con una expresión que transmitía una vulnerabilidad que pocas personas habían visto en la princesa guerrera. Our Family Matrix te reconoce como mi vínculo de pareja compatible. La tradición seriana nos consideraría espiritualmente hechos a través de la conexión bioneural. ¿Y qué nos consideras? Preguntó Derek, extendiendo la mano para tocar las marcas plateadas en su rostro que parecían responder a su proximidad. Nos considero dos personas a las que se les ha dado la oportunidad de honrar el legado de un héroe mientras construimos algo que ninguno de los de nuestra especie imaginaba posible. Sus marcas se iluminaron a medida que su conexión bioneural se profundizó con el contacto físico. Nos considero socios que nos hemos ganado el derecho a elegir nuestro propio camino a seguir. Derek sintió la verdad de su conexión a través de todos los niveles del vínculo bioneural, compatibilidad intelectual, resonancia emocional, atracción física y algo más profundo que trascendía el deseo individual de abarcar un propósito compartido. Entonces elijo aceptar las responsabilidades que conlleva llevar las marcas de su familia. Dijo, todos ellos, incluida la responsabilidad de ayudarme a llevar a nuestra gente a una nueva era de cooperación entre especies, incluida la responsabilidad de amar a una princesa guerrera que es lo suficientemente valiente como para confiar en que el honor existe más allá de los límites de las especies.
Su beso fue presenciado por los cristales de memoria del linaje de la polilla de la col rizada, agregando su momento de compromiso con la matriz familiar que lo preservaría para que las generaciones futuras aprendieran. 6 meses después, Derek se paró en la misma arena del palacio donde la princesa Cepra lo desafió por primera vez al combate. Pero ahora, el espacio acogió un tipo de ceremonia muy diferente. Representantes tanto de la Federación Terrana como del dominio seriano llenaron las áreas de observación, presenciando el establecimiento formal de los acuerdos de la polilla colrizada, un nuevo marco para la cooperación entre especies basado en valores compartidos en lugar de meras ventajas económicas. El vínculo bioneural entre el capitán Derek Dale y la princesa Zephyr Kamat sirve como prueba de que las barreras entre nuestra especie no son absolutas. El embajador Chin anunció a los delegados reunidos. Su asociación demuestra que el coraje, el honor y el sacrificio crean conexiones que trascienden la biología. La princesa Cepra, que ahora vestía una armadura ceremonial que incorporaba tanto tradiciones serrianas como elementos humanos, se dirigió a la reunión con la autoridad de alguien que había demostrado su valía tanto en combate como en política. Los acuerdos de la polilla colrizada establecieron protocolos para el intercambio cultural, operaciones militares conjuntas contra redes criminales e investigación compartida sobre la compatibilidad bioneural entre especies. Derek, cuyos tatuajes son visibles como símbolos de su herencia adoptada, agregó, lo más importante es que estos acuerdos reconocen que la verdadera alianza requiere comprender los valores de los demás, no solo negociar los intereses de los demás. La ceremonia concluyó con el encendido de llamas conmemorativas para Zen Kaumath y los otros héroes cuyos sacrificios habían hecho posible este momento. Mientras las llamas parpadeaban en la arena donde todo había comenzado, Derek sintió la aprobación de los viejos guerreros a través de la matriz de memoria familiar. Has honrado a nuestra familia. Bueno, llegó Tains conservando la conciencia tan clara como si estuviera a su lado. Ha demostrado que la adopción en nuestro linaje fue el comienzo, no el final, de su servicio a la justicia. La mano de la princesa Cepra encontró en Derek su conexión bioneural, creando patrones de luz que bailaban a través de sus dedos unidos. Mi abuelo estaría orgulloso de lo que hemos construido a partir de su último regalo. Hemos construido lo que él siempre quiso, respondió Derek, mirando las llamas conmemorativas reflejarse en sus ojos. Un puente entre mundos, unidos por lazos más fuertes que la política o la biología. A su alrededor, la arena se llenó de delegados de docenas de especies que habían venido a presenciar no solo la firma de un tratado, sino también la prueba de que las barreras entre los pueblos podían ser cruzadas por aquellos lo suficientemente valientes como para confiar en principios compartidos en lugar de prejuicios familiares. Los tatuajes en los brazos de Derek latían con energía bioneural que lo conectaba con recuerdos alienígenas, tradiciones alienígenas y un amor alienígena que se había vuelto más real que cualquier cosa en su pasado puramente humano. Había encontrado un hogar no al regresar a lugares familiares, sino al aceptar las responsabilidades que conlleva llevar marcas sagradas ganadas a través del coraje, preservadas a través del sacrificio y honradas a través del amor que trascendía los límites de las especies y los mundos. Al final, la mayor victoria de Fain Kalmatan no fue morir con el honor intacto. Estaba viviendo lo suficiente como para reconocer que el honor podía pasarse a aquellos dignos de llevarlo adelante, independientemente del sistema estelar donde hubiera nacido.